El poblado inca de Yactapata, hoy conocido como Machu Picchu, está situado en la vertiente oriental, amazónica, de la cordillera central andina que recorre el Perú de norte a sur, a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Ya existía como santuario construido por el Inca Huiracocha, cuando fue transformado en una de las residencias de descanso de Pachacútec, noveno Inca del Tahuantinsuyo, en el siglo XV. Machu Picchu se encuentra a unos 130 kilómetros de la antigua capital incaica del Cusco, en el cañón del Urubamba, en una meseta entre dos montañas, Machu Picchu y Huayna Picchu, rodeadas por una curva del río. La pequeña ciudad tenía y tiene terraza de sembradío, notables obras hidráulicas y unas 10 cuadras con 172 edificaciones que son verdaderas maravillas de la construcción en piedra. Esto y su panorama espectacular le ha valido ser patrimonio de la UNESCO, y en una encuesta de internet 100 millones de personas la eligieron como una de las 7 maravillas del mundo. Actualmente es el principal destino turístico del Perú, con 600.000 visitantes al año, estrictamente controlados para minimizar el impacto ambiental, que llegan a pie después de acercarse por tren, carretera o alguno de los senderos turísticos existentes, y pagan de 30 a 70 dólares la entrada según el recorrido. Se suele atribuir el descubrimiento de Machu Picchu en 1911 al explorador estadounidense Hiram Bingham, profesor de historia interesado en las ruinas incas. Pero el descubrimiento de Machu Picchu, como el de América por Cristóbal Colón, no fue tal cosa. De hecho, Machu Picchu siguió habitada y activa bajo los incas que sucedieron a Pachacútec, aunque teniendo menos importancia, hasta la Guerra Civil Incaica de 1531-32 y la invasión española del Cusco en 1534, cuando los campesinos de la región, principalmente mitmas, es decir, colonos traídos a la fuerza por los incas, aprovecharon la caída del imperio para retornar a sus tierras de origen. Los documentos españoles de la época señalan que la región estaba despoblada, aunque Machu Picchu seguía con alguna gente y pagaba tributo a la encomienda española de Ollantaytambo. Los españoles sabían de su existencia, aunque no la visitaran, y el último jefe local fue Juan Mácora, un indio bautizado. En 1570, el inca Titu Cusi Yupanqui, que se sometió y sirvió a los españoles, pidió que frailes agustinos acudieran a evangelizar a Picchu. Un siglo después, el soldado español Baltasar de Ocampo escribió sobre un poblado en lo alto de una montaña con edificios suntuosísimos, y documentos de 1657 y 1782 mencionan a Machu Picchu como tierra de interés agrícola. Sus principales construcciones, que no estaban ocupadas, habitadas, fueron ganadas, devoradas por la vegetación de la selva nublada. En 1865, el naturalista italiano Antonio Raimondi pasó al pie de las ruinas sin verlas, y 2 años después, el empresario alemán Augusto Bern funda la compañía anónima explotadora de las Huacas del Inca para excavar los tesoros de Machu Picchu, y durante 4 años, con la venia del gobierno, saqueó y vendió todo lo que encontró a coleccionistas europeos y norteamericanos. En ese tiempo, los mapas de prospecciones mineras comienzan a mencionar al lugar. En 1870, el norteamericano Harry Singer coloca por primera vez en un mapa la ubicación del Cerro Machu Picchu. Y 4 años después, hace lo mismo el ingeniero alemán Göring. Por fin, en 1880, el explorador francés Charles Wiener confirma la existencia de restos arqueológicos en el lugar. Pero fue Agustín Lizárraga, un arrendatario de tierras, que con 3 paisanos del Cusco llegó al sitio el 14 de julio de 1902. Estos primeros visitantes dejaron grabados sus nombres en una pared del Templo del Sol de Machu Picchu. Pero sería Hiram Bingham quien llegó al sitio en 1911, 9 años después, y siguiendo las indicaciones de Lizárraga, quien se atribuiría el descubrimiento
de lo que bautizó como la ciudad perdida de los incas. Bingham olvidó mencionar a Lizárraga y a sus colaboradores peruanos y gestionó los auspicios de la Universidad de Yale, de la National Geographic Society y del gobierno del Perú para iniciar el estudio científico del sitio. En efecto, en 3 expediciones, Bingham desenmalezó el sitio y practicó muchas excavaciones, lo que con la ética científica de la época se tradujo en el saqueo y exportación de 46.332 piezas arqueológicas que fueron a parar a coleccionistas particulares e instituciones de Estados Unidos. Recién en 2011, una parte de ellas comenzaron a ser devueltas al Perú. Solo de la Universidad de Yale, más de 4.000. En los últimos 50 años, los arqueólogos peruanos han realizado trabajos rigurosos en Machu Picchu y alrededores, y el gobierno protege la integridad del sitio. La ciudad está hermanada con Petra, en Jordania, y recientemente firmó un acuerdo con la ciudad japonesa de Otamamura, en la prefectura de Fukushima, que fue donde nació el primer alcalde de Machu Picchu, Yokichi Nouchi, fallecido en el 69, quien inmigró a Perú a los 21 años y contribuyó al desarrollo económico y turístico de Machu Picchu. Aunque la ciudad no está amenazada directamente por la contaminación radioactiva, como su ciudad hermana Otamamura en Fukushima, sí sufre de la inevitable erosión turística y de los daños causados por las filmaciones de comerciales y videoclips de cantantes y celebridades. Pero todo puede mejorar. Y de hecho está mejorando, especialmente en el conocimiento. Por ejemplo, hoy sabemos que nadie descubrió Machu Picchu porque nunca estuvo perdida. Y así como Machu Picchu, hemos descubierto y seguiremos descubierto la verdad de muchos otros misterios de la historia. La región del Darién es un área selvática situada entre Panamá y Colombia que une o debería unir América Central y América del Sur. Pero se la llama el tapón de Darién porque no hay paso por tierra. Ahí se corta la carretera panamericana que viene desde Alaska y llega hasta la Patagonia. Con su selva lluviosa y más de 300 ríos. Darién siempre fue un obstáculo geográfico, pero se volvió obstáculo político a partir de 1903, cuando Panamá se separó de Colombia con el apoyo político y militar de los Estados Unidos. Siempre se dijo que no fue un país el que construyó un canal, sino un canal que hizo un país. Los Estados Unidos se quedaron con la zona del canal y al pueblo panameño le costó mucha sangre, sudor y lágrimas recuperar su territorio y lograr la patria soberana que hoy tiene. Durante el siglo XX, a la dificultad del terreno se sumó ese temor y la desconfianza mutua entre Bogotá y Panamá, agravada durante los últimos 60 años por el conflicto social de Colombia. Pero siempre se dijo que si los Estados Unidos hubieran querido, la carretera se hubiera construido, lo que prueba que nunca la quisieron. Y hay incluso quienes sostienen que impedir el paso por Darién fue y es una estrategia geopolítica gringa para mantener el atraso de América Latina por aquello de divide y vencerás. El hecho es que desde el punto de vista de la ingeniería, hablar de lo imposible del Darién se ha vuelto ridículo. Son solo unos 500 kilómetros que desde el punto de vista técnico no representan mayor problema, salvo el río Atrato, que con el Cauca y el Magdalena es uno de los 3 más caudalosos de Colombia. Pero el Atrato no es mayor que el Orinoco, por ejemplo. Y el Orinoco tiene en Venezuela 2 puentes y un tercero en construcción. El obstáculo político es otra cosa. Panamá siempre le tuvo temor a Colombia, que es 10 veces más grande y de la cual formó parte. Y le teme particularmente a la guerrilla de la FARC. Pero ahora que al fin Colombia parece que va a lograr la paz, han aparecido, curiosamente, nuevos argumentos contra la carretera. Uno es el impacto ambiental, que es normal en todas las carreteras. Y el otro es el temor a un flujo masivo de inmigrantes sudamericanos hacia el norte,
pero con la situación económica mundial y de Estados Unidos no se ve como algo tan grave. Ahora, mientras todo esto pasaba, no todos aceptaron la idea de lo imposible del Darién. En los últimos 60 años, varias expediciones lograron atravesarlo en vehículos de motor. En 1969, los primeros fueron un matrimonio panameño, los Araúz, con un amigo británico, que lograron pasarlo usando jeeps y Land Rover. Cruzaron 190 ríos e improvisaron 125 puentes y lo cruzaron en 135 días. En el 61, la compañía General Motors Chevrolet organizó una expedición con 3 automóviles Corvair. El Corvair fue el primero automóvil compacto de los Estados Unidos con motor atrás y enfriado por aire, una respuesta al escarabajo Volkswagen. Esta expedición de los pequeños Corvair atravesó el Darién en 109 días. En el 72, los británicos organizaron un cruce con vehículos Land Rover y Range Rover que necesitó unos 100 días. Y en el 78 fueron 5 Jeeps CJ7 que lo cruzaron en apenas 30 días, pero navegando todo el tiempo a lo largo del Atrato. En el 85, unos Jeeps CJ5 lo cruzaron solo por tierra, sin cruzar ningún río, y les tomó 741 días, 2 años. En el 71 lo cruzaron los británicos con una expedición llamada Transamérica. E incluso hubo valientes que intentaron cruzarlo en motocicleta, como lo logró el noruego Helge Pedersen en 1982. En todo caso, está claro que es más que posible el paso terrestre por Darién y la tan anhelada y necesaria carretera que termine de unir a nuestra patria grande. Ahora, como ese asunto no es de ingeniería, sino de voluntad política, solo lo veremos cuando aparezcan y se pongan de acuerdo gobernantes visionarios y valientes en Colombia y Panamá. Hasta entonces, el tapón del Darién seguirá siendo para nosotros no un problema o un obstáculo geográfico, sino un vergonzoso misterio de la historia. La historia del batallón de San Patricio es la historia de los irlandeses que combatieron a favor de México en la guerra contra la invasión de Estados Unidos en 1846. ¿Qué hacían ahí esos irlandeses? Resulta que desde el 1500 Irlanda estaba ocupada por los ingleses, que se apoderaron de las tierras, convirtieron a los irlandeses en parceleros a los que le imponían lo que tenían que cultivar, y así fue que les impusieron la papa para exportarla a Inglaterra, donde alimentaba al ejército de obreros de la Revolución Industrial. En 1845 le cayó un hongo a la papa, una peste, la roya, que destruyó los cultivos y trajo 4 años de hambre, la famosa hambruna irlandesa, que mató a 2 millones e hizo emigrar a otros 2. Irlanda nunca se recuperó de ese golpe. Entonces tenía 8 millones de habitantes y hoy, siglo y medio después, solo tiene 5. Los irlandeses que llegaban a los Estados Unidos en masa no conseguían trabajo y muchos fueron reclutados apenas desembarcaban como soldados, o más bien como mercenarios para el ejército de los Estados Unidos. Esos reclutas eran enviados al sur, donde se preparaba la guerra de anexión para quitarle a México gran parte de su territorio. Pero en ese tiempo los irlandeses, católicos, eran mal vistos por los norteamericanos, protestantes, y siendo México un país católico, eran tratados como sospechosos en la guerra. Por eso, centenares de ellos desertaron antes y durante la guerra. Esos desertores irlandeses se incorporaron al ejército mexicano y formaron el batallón de San Patricio en honor al patrono de Irlanda. Su bandera tenía el arpa irlandesa con la frase Irlanda por siempre. Su jefe era el joven teniente John O'Reilly de Clifden en el condado de Galway. A esos irlandeses se le unieron algunos alemanes, franceses y polacos. Los San Patricios, como lo llamaban los mexicanos,
Combatieron con valor en la batalla de Monterrey en septiembre del 46, en la batalla de la Angostura, donde le arrebataron 2 cañones a los yanquis, y en el convento de Churubusco en agosto del 47. Al final, México perdió la guerra y la mitad de su territorio, y los San Patricios, que eran capturados por el ejército americano, recibieron castigos muy duros por desertores y porque habían causado muchas bajas al invasor. Los que formaban parte del ejército de Estados Unidos antes de la declaración de guerra, el teniente O'Reilly entre ellos, fueron azotados y marcados con hierro candente en las mejillas con la letra D de desertores y sentenciados a trabajos forzados. Aquellos que habían desertado durante la guerra fueron ahorcados en masa como traidores, viendo de frente el sitio de la batalla de Chapultepec. Eso fue el 13 de septiembre del 47. John O'Reilly murió 2 años después, en el 50, y fue enterrado en Veracruz. Los que lo sobrevivieron siguieron diferentes caminos. Algunos pudieron reclamar las tierras prometidas por el gobierno mexicano. La memoria de los San Patricios, como la de los 300 espartanos de las Termópilas, es honrada en México e Irlanda. En ambos países hay monumentos, calles con su nombre, placas conmemorativas y ediciones postales, porque al igual que los espartanos de Leónidas, los irlandeses de O'Reilly pudieron decir: viajero, ve a nuestra tierra y dile que aquí yacen 300 de sus hijos por cumplir con el deber. Los traidores a su tierra, los que se inclinan ante los imperios, son despreciados o borrados de la memoria de los pueblos. En cambio, los valientes que luchan por su patria, por la libertad, o que todo lo entregan por sus convicciones, reciben honor y gloria para siempre. Eso, como en el caso de los San Patricios, es uno de los más hermosos misterios de la historia.